Canal Chetumal, a través de la empresa líder en comunicación digital, Covadonga Medios, presenta Pulso Sur, el canal de la capital, con programas de contenido editorial, social y político. Pulso Sur presenta. Buenas noches, planeta Tierra, buenas noches, cosmos, el infinito y más allá. Hoy nos encontramos de nueva cuenta aquí en su programa Voces Masónicas para darle continuidad a la segunda parte del tema Cristo. La semana pasada hablábamos del Cristo en la religión, el Mesías, el Salvador, en masonería, el amor y el cumplimiento de las leyes. Y en la parte esotérica hablamos del Cristo de la conciencia. Hoy abarcaremos un poco más sobre el tema. Iniciaremos con la presentación de quienes nos acompañan la noche de hoy. El maestro Mario Enrique Loría Pacheco, el maestro Jesús Quintanilla Osorio y el maestro Rafael Rivero Martínez. Bienvenidos, maestros, de nueva cuenta al programa para darle un conocimiento más amplio a nuestra sociedad y sobre todo garantizar ese respeto a las opiniones que hoy se vierten y tener un entendimiento pleno del significado de Cristo y las diferentes vertientes del conocimiento. Iniciaremos con el maestro Jesús Quintanilla. Jesús Quintanilla, en resumen, ¿cuál es la filosofía de Cristo? Porque se habla ahí del monte del Sabán, que realmente se aplica a las cuestiones hacia el entendimiento de que el ser humano debe de corresponder a esas enseñanzas. Sí, precisamente parte de la figura más importante de la filosofía de Jesús viene siendo el llamado Sermón del Monte. Entre los primeros 5 y 7 capítulos que tiene el Evangelio según San Mateo, en esta filosofía que maneja Jesús nos permite entender la relación que debe de haber entre los seres humanos. Nos habla del amor hacia los enemigos, nos habla también de la cuestión del adulterio, que muchas veces pensamos solo en términos físicos, pero él nos dice que si uno desea a una persona, desde ese momento ya estás cometiendo un pecado. Entonces, cada una de las vertientes es el manejo entre los seres humanos para que podamos convivir sana y pacíficamente, porque si esto lo aplicáramos viviríamos en paz, como la parte espiritual, nuestra relación con Dios. El Sermón del Monte implica toda la enseñanza de Jesús de una manera clara. Es un mensaje que fue dado con facilidad, porque en el caso de Jesús él nunca nos hablaba de manera embrollada, sino eran ejemplos claros de la vida real. Cuando hablaba de las uvas, pues la gente de esa época conocía muy bien que era una uva. Hablaba de las ovejas, era un animalito que andaba por ahí. Entonces su mensaje siempre fue muy claro, usaba figuras reales. O sea, hablamos del respeto y la relación entre los individuos, pero sobre todo esa relación con Dios, ¿no? A eso hace referencia a Así esto. es. Pero si nos vamos más allá, creo que se rompe un esquema con relación a las tradiciones de los ancianos. ¿Qué sucede allá? ¿Le faltaron a la ley de Cristo o cuál es la referencia por el cual esas tradiciones se rompen? Bueno, cuando nace Jesús, nace en el esquema de una Palestina ocupada por el gobierno romano. Para ponerse de acuerdo con el gobierno romano, los mismos líderes de la nación abandonaron prácticas que eran reales, positivas, como la Torá, y ellos mismos se fabricaron unas reglas muy convenientes. Son 622 ordenanzas que le agregaron, que nada tenían que ver con el mensaje de Dios. Por ejemplo, cuando él les hablaba de lo del lavado de manos, porque llegaron a criticarlo y dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos?
Y uno piensa, ¿será que Jesús estaba en contra de los sanitarios? No, es que la tradición de ellos es que te tenías que lavar 7 veces en abluciones. Pues yo creo que con una basta, ¿no? 7 veces te lavabas. Y si tú ibas a tomar en un vaso, por ejemplo, esta tu taza, ibas a tomar agua, tú no podías lavarla por dentro, como es lo lógico, sino que según su tradición lo tenías que lavar por fuera. Y por eso les digo, ellos eran sepulcros, que por fuera se veían muy bonitos, pero adentro estaba lleno de huesos y muertos y eso. Entonces, por eso Jesús rompe con esos esquemas. Les dice, no basta con que tú cumplas una ley para agradar a Dios. Tienes que llevarte bien con tu hermano, porque esa es la expresión de que tú crees realmente. Su mensaje fue eso, que lo ratifica en la carta de Santiago. La fe sin obras es muerta. Realmente, si tú crees, tienes que representarlo con una evidencia. Y eso es una vida de apoyo a los demás, al necesitado, perdonar al ofensor, amar al enemigo, incluso ayuda. Jesús va más allá. No solamente vas a orar por el enemigo, sino que si él tiene hambre, tu deber es darle de comer, aun cuando sea tu enemigo. Porque el amor no es en sí un sentimiento, es una acción. Vas a actuar para la persona, aún a pesar de lo que te haya hecho, debes de ayudar. Y Él nos habla del perdón. El Padre nos perdonó a nosotros a pesar de todo lo que hizo la humanidad. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar al prójimo que es igualito a nosotros y que comete errores como nosotros? Entonces su mensaje va más allá, a lo profundo, a lo trascendente, a romper todos esos moldes que enseñaban tradiciones que lo único que buscaban era enaltecerlo. Porque una tradición que tenían ellos, por ejemplo, si iban a dar una ofrenda, agarraban unos expertos para eso, que eran unos trompeteros, tocaban las trompetas, el anciano Gamaliel va a ofrendar, apláudanle. Cuando él les decía, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, tú da tu ofrenda en secreto y el Padre te recompensará en público. Entonces, por eso va más allá la filosofía, va más allá, va hacia la intención del ser humano, cómo somos como humanos. Él quería romper todos esos esquemas que los ancianos pues usaban tradiciones nada más para ensalzarse ellos. Y él dijo que el que se enaltece será humillado. Si tú te subes, te van a bajar. Y esa es una regla que todos lo hemos visto. Alguien que realmente llega a sentirse muy acá, un día va a caer. Todo lo que sube baja. Así es. Bien, maestro Mario, después de haber escuchado al maestro Quintanilla, ¿cómo podemos entender si Dios se hizo hombre o el hombre se hizo Dios? ¿Cuál es el camino? Bueno, de eso se trata la existencia en este universo. La manifestación de este universo se da para que se viva, se aprenda todas estas verdades que acaban de mencionar. La vida del Cristo es el ejemplo perfecto para que nosotros sigamos todas esas enseñanzas, que conozcamos cómo el hombre fue creado, cómo la ley se tiene que cumplir, y debemos de llevar todo este conocimiento para que el hombre vaya rompiendo todo lo que le ata a este mundo material. De hecho, en la Kabbalah se habla de 4 mundos, desde la emanación, la formación, y así se va llegando hasta llegar a la vida cotidiana. Pero tenemos que luchar constantemente para romper esos velos desde el ego, el primero, la personalidad. Nos enfrentamos a una situación, ¿cómo vivimos? Bajo un dogma, como ya se estuvo señalando, vas a comportarte de esta manera, te vas a hacer vas a lograr ciertos objetivos, etc. Pero luego te vas a reunir en un punto, lo que ya señalábamos en la charla anterior, te vas a reunir en el Tiferet, en el centro,
que es el cuerpo crístico, donde se manifiesta el hombre la suprapersonalidad, la naturaleza del amor. En el Advaita Vedanta, en la filosofía antigua, dice que es la naturaleza de la no diferencia. Lo que se hablaba, amar a tus enemigos es difícil, pero no tenemos que ver la diferencia si es enemigo o es amigo. Simple y sencillamente somos de la misma naturaleza del Padre y tenemos que aprender a superar el ego y no ver la diferencia en el hermano y buscar continuar para que nos igualemos en este punto, a reunirnos para llegar al conocimiento, a la 11ª Séfira, que se llama Dad, que es donde precisamente está el tercer velo, que es la del abismo, que significa lo difícil que es llegar a acercarse a la divinidad. Ese es el trabajo que hay que realizar. Muy interesante todas estas partes, ¿no?, que se están dando a conocer, pero yo me voy a otra pregunta más específica. Si Dios se hizo hombre o el hombre se hizo Dios, ¿cuál es realmente el mensaje de Cristo? Bien, es que es una metáfora. Dios crea el universo, crea un universo donde nosotros vamos a formarnos, a ser lo más parecido a Dios. Y Dios se manifiesta en el hombre porque es el complemento para que trascienda. Se pudiera manejar de muchas formas, ¿no? Los cuerpos. La teoría del cuerpo físico, el cuerpo psicológico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, de lo que manejamos. O sea, Dios se acerca a la materia y la materia hacia Dios. Ese es el encuentro. Y para que esto se dé, se tiene que hacer lo que ya se explicó. Tenemos que abrir el corazón, respetar la ley de la ley natural, para que nosotros podamos estar en la mejor disposición de recibir la iluminación y tener conocimiento de cómo vivir y cómo crear este mundo más, de una manera más sin ataduras, más fácil de llevar. La vida es fácil, nosotros la complicamos al tener que estar eligiendo entre el bien y el mal, ¿sí? Porque es como se dice, comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Porque son dos cosas. Una es que solamente nos vamos entre el bien y el mal, pero no tenemos conocimiento, ¿sí? Es como la metáfora de la víbora y la serpiente. La parte que te dice lo que tienes que hacer, pero si no lo tienes conocimiento, pues es malo. Pero si tienes conocimiento, haces lo correcto, ¿sí? Es como el símbolo del Ouroboros, ¿sí? Porque todo es la unidad. Y de esa forma vas a llegar a ello, a la unidad, cuando tú deseches esa parte material y trasciendas a tu plano más elevado. Lo podemos también manejar con la teoría de Madame Blavatsky de los 7 cuerpos del hombre, ¿sí? Pero todos nos llevan a llegar a lo mismo. Y hablábamos en la tenida anterior de la iniciación. Ese es el significado de la iniciación. Te vas a ir transmutando en los estadios, en cada uno de los estadios de vida que lleves. Vas a obtener conciencia, como en la entrada del programa. Vas a regresar otra vez al mundo de la acción. Vas a
operar con la idea en el mundo de la formación y vas a trascender al de la creación para acercarte al cuarto mundo de la emanación. Y es el regresar. Si lo vemos en el orden del árbol de la vida, esos 4 mundos así están en el mismo orden los elementos. Lo platicamos en la plática anterior, decíamos de los elementos en el orden, como el agua y el fuego. El fuego es el vivificante, el que transmuta totalmente a la naturaleza del ser humano. El que regenera. Es el que regenera. ¿Por qué? Porque alcanzas a estar dispuesto a evolucionar en conciencia. Y es así. Y si lo vemos en el séptimo cuerpo que propone Madame Blavatsky, es el yo soy precisamente. Y es el Yod He Bod He. El Yod He Bod He, en ese orden, y se termina la obra y vuelve a iniciar. Termina la obra y vuelve a iniciar. Por eso se habla de la transmutación el alma no muere, el alma evoluciona en el tiempo de su creación. Y es así como el hombre va trascendiendo. Cada vez la humanidad, decimos, está perdida. No, nos damos cuenta, los que podemos darnos cuenta en diferentes niveles de conciencia, de que vale la pena el esfuerzo, de siempre buscar, reflexionar por qué estamos en ese momento, en esa condición. Y esa es la maravilla de estar iniciado o bautizado, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque te pone en el lugar correcto para que ya empieces tú a usar tu conciencia para ser mejor humano. Acabas de tocar algo muy importante, ¿no? Que mencionabas la inmortalidad del alma. ¿A qué te refieres en esa parte? Porque es una parte que se maneja en la cuestión masónica. Bueno, es que en la enseñanza de la Kabbalah dice que el creador, al formar un universo, se comprime, hace una implosión para generar el vacío, el espacio para la generación del nuevo universo. Ese nuevo universo está compuesto de elementos y es los cuerpos o las potencias que se generan en el orden de la creación. Y hablamos del omnipotente, de los serafines, los tronos, las potestades, los arcángeles, los ángeles. ¿Sí? Entonces, esto se expande, ese universo, porque tiene el propósito. El Adam Kadmon, o el plan de Dios, como se maneja en la religión, es lo que se busca. Para eso estamos aquí. Para eso nosotros tenemos una decisión de venir. Nuestra alma es para formarse esa potencia que alimenta y se encuentra con su creador. A esto que te refieres, ¿no? Podría ser esta parte donde como seres humanos somos una raza que ha sido generada por un ser superior. Hemos visto que pueden ser seres a lo mejor de otros planetas, una cuestión alienígena, una cuestión donde nos estén supervisando como seres humanos, están viendo un proceso evolutivo como seres humanos que contempla hasta llegar a la 7ª raza, que hoy nos encontramos en la 5ª, y que es parte de esa evolución que se va a manifestar con el tiempo en un incremento de conciencia en el ser humano. Ese incremento de conciencia nos va a ir dando las diferentes sefirot que existen y que lo vamos a alcanzar hasta llegar al Keter. Ese es un proceso evolutivo y siempre desde mi punto de vista, mi perspectiva, somos los seres humanos encerrados en un globo donde nos vigilan, donde estamos a prueba, donde están viendo nuestra trayectoria evolutiva y que en lo referente a ese creador está buscando seres como lo marcan
las tablas de Moisés que fueron entregadas, cumplir con esos mandamientos, y en esa forma alcanzaremos a lo mejor llegar a esa séptima raza. ¿No lo ven así, Jesús Quintanilla? ¿Cuál sería tu punto de vista sobre de esto? Bueno, la Escritura nos habla de que el ser humano cayó en pecado porque quiso desobedecer a Dios. El problema fue a través del famoso árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no estaba preparado para manejar el concepto del mal. Desde la rebelión del lucero en el cielo, mucho antes de que todo se creara acá en la tierra, ya existía algo que se había movido del balance. Entran los seres humanos, pero no tenían el concepto de lo que era el mal. La ciencia del bien y del mal en un momento dado les sería revelado cómo manejar las cosas. La prueba para ellos era la obediencia. Si ellos no comían de este árbol, ellos podrían vivir eternamente. Entonces el asunto es este. Estoy oyendo al maestro Mario y oigo muy bien una definición concreta, pero para llegar a la divinidad, Jesús se inmola, permite que su cuerpo sea destruido, porque la paga del pecado es muerte. Entonces habría una manera de entrar hacia la presencia del Señor, porque Él dice que había un velo, ahí lo vieron, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo dice en la palabra que al morir Jesús se rompe el velo, hay un gran terremoto en Jerusalén en ese momento, y eso nos permite la entrada directa al Padre por parte de Jesús. Entonces el intercesor que podría llevarnos nuevamente a la presencia del Padre sería Jesús, y a través de Él se rompen todos esos esquemas que había para poder llegar a la máxima, a lo que le llamamos en teología la luz increada, a la máxima creación que es el Señor. Bueno, hemos hablado ya del mensaje de Cristo, de su filosofía, del camino de Cristo. Vamos a tocar un tema muy importante, de las reliquias que representan esos objetos, cosas sagradas, porque se trata de algún santo. Sí. ¿Sí? Y el programa pasado hablábamos del sudario de Turín. Llama mucho la atención. ¿Qué nos puedes ampliar sobre este tema, sobre esa reliquia? Claro, muy importante el tema, sobre todo por lo que implica la fe católica, ¿no? En este sentido, sin lugar a dudas hay varios tipos o diferentes reliquias que han dejado de Jesús el Cristo. Entre ellos creo que la más conocida es la del Santo Sudario de Turín, que se encuentra precisamente en una catedral creada ex profeso para ello, que está en la capilla de la Sábana Santa, que ahí se encuentra. Es importante mencionar a nuestro auditorio que se han hecho múltiples estudios, ¿no? Y muchos de ellos discrepan en cuanto a la antigüedad. Algunos de ellos incluso lo ubican en la Edad Media. No solo eso, sino también he escuchado, de acuerdo a estudios, que puede ser falso. Sí, hay muchos que han cuestionado por datarlo en carbono 14. La antigüedad no coincide con la época que se ha mencionado. Sin embargo, han habido múltiples estudios al respecto y han discrepado en el rango del tiempo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, bueno, comentamos la sesión anterior que tuvimos la oportunidad de estar, que se ha hecho incluso, ¿no?, la imagen tridimensional, en la cual se dan los rasgos de la persona. Y sin lugar a dudas, de la Sábana Santa, los rasgos que se encuentran ahí es de una persona que tuvo el tormento o sufrió el tormento de la crucifixión, similar a lo que vivió Jesucristo o lo que vivió Jesucristo. Y tenía incluso pues la parte de la corona de espinas, las marcas características. De esto es importante que hay estudios que han hecho muchas universidades, ¿no? Sin lugar a dudas, yo retomo de esta parte del sudario que lo importante también es la fe que se le tenga, ¿no? Sabemos que se ha dicho muchas veces que la fe mueve montañas, y en realidad es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo humano tenemos ese poder, ¿no? Y como también se ha dicho, donde 2 o 3 oran, ahí se va a encontrar lo divino, ¿no? Porque es esa misma energía y esa emanación que tenemos, ¿no? Son las vibraciones. Es correcto. Y me hablaba lo que decía el Maestro Jesús, muy importante sobre todo esta parte de las conductas y cómo se ven hacia el mundo exterior. Ahorita que hacía el comentario me vino a la cabeza pensar esto, ¿no? ¿Cuánta gente no hace donativos, obras caritativas? Pero desde el momento que tomas la foto y lo publicas, esa acción queda completamente demeritada.
esa acción ya no cumple su finalidad. Y no me va a dejar mentir el maestro Mario, en la Kabbalah se habla de esa parte, de que si es para ti, es para el otro. Desde el momento que la acción es para ti, para satisfacer un deseo propio, es una acción de meritar. Es amor, es dar, entregar a los demás. Y como bien decía, pues no se dice, porque como se dice ya se ve demeritando el acto. Sin lugar a dudas, yo creo que muchas de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con romper paradigmas existentes. Incluso, ¿no? Vemos que el episodio donde saca a los mercaderes del templo, y a veces haciendo un poquito de reflexión y crítica, y vemos pues que en este momento estamos viviendo algo similar en algunos momentos. Yo creo que hay que diferenciar la parte religiosa, la parte sacra, la parte que debe de tener una formalidad, con muchas veces algunos excesos en los que caemos, ¿no? Aquí yo quiero retomar a lo mejor el tema de nueva cuenta del sudario. Y el sudario para pues hacerle una pregunta a nuestro amigo Jesús Quintanilla. Por allá hemos visto algunos documentales que manifiestan que el sudario tiene una similitud con la pintura que hizo Da Vinci de Cristo. Y esa similitud no solo en cuanto a la pintura, sino en cuanto a las medidas tanto de la pintura de la cara del sudario como la pintura de la cara de Cristo que hizo Da Vinci. Y que no solo eso, sino puede ser el mismo Da Vinci que está dibujado en ese sudario, utilizando las técnicas de la pintura, ¿sí?, para mantener esos efectos que le dan de antigüedad. Y hay otro pintor todavía mucho más atrás que también se manifiesta que hizo tal pintura. ¿Cuál es tu opinión por parte de la religión, Jesús Quintanilla? ¿Cómo ves esta parte, este manifiesto que se da? Porque se ha leído mucho que también el sudario es falso. Hay algo que tenemos que atender desde el punto de vista histórico siempre. No olvidemos que cuando Judas de Gamala se rebela contra el gobierno romano, 50 a.C., ni siquiera había llegado Jesús. A cargo de 2,000 hombres intentan tomar la ciudadela que tenían los romanos, pero obviamente son masacrados y a cada uno de ellos fue crucificado por toda la vía Apia. Así que no es lejos de pensar que no precisamente fuera la figura de Jesús, porque no solo él fue crucificado, fueron miles. Por ejemplo, para empezar, sus soldados de Judas de Gamala, 2,000. Solo esa rebelión. Hay otros que ahí se presenta Justo, hay varios rebeldes que tratan con la secta de los celotes, que era un grupo muy fuerte, y los cananitas eran otros que trataban por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús era de este grupo, Simón el cananista. ¿Qué nos muestra qué? Que pudieron haber sido cualquiera de ellos y no precisamente el maestro. Entonces, yo sí, en mi muy particular opinión, tengo la sospecha de que lo de Turín es una creación de Miguel Ángel, porque tenía las capacidades para hacer eso. Un hombre con tal capacidad para crear algo así, yo creo que sí va, porque las dimensiones que tiene su figura coinciden perfectamente con el del manto de Turín. Entonces yo sí me inclino a pensar en eso, pero eso no demerita la acción de Cristo, por supuesto, sino que al contrario, nos sitúa históricamente en que tanto Jesús fue crucificado como muchos más, nomás que los motivos de Jesús fueron muy distintos. Pareciera aquí que Da Vinci era un iluminado. Totalmente. Yo creo que sabían, ¿no? Miguel Ángel, Da Vinci, cualquiera de ellos tenían ciertos conocimientos que no estaban atribuidos a cualquiera. Se habla del famoso priorato de Sion, por ejemplo. Era un grupo manejado por una información bastante fuerte. Algo se maneja en Ouspensky, maneja algo de estos conceptos, fragmentos de una enseñanza desconocida. Entonces había ya muchos secretos que formaban este tipo de personajes, Da Vinci, Miguel Ángel y compañía. Yo creo que eran parte de una sociedad secreta. Vamos a concluir este programa. El tiempo se ha agotado, agradeciendo de nueva cuenta la presencia de nuestros invitados la noche de hoy y despedirnos con esta frase
que vuestras inteligencias siempre sean con la luz de la verdad. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.